Son muchas las personas que cuando buscan empleo y se les pregunta acerca de cuál es su profesión, dudan. No saben cuál es, no saben definirla, no saben exactamente cuáles son esas posiciones que están ocupando en el mercado. Sí que tienen muy claras las funciones que realizan y lo que hacen en su día a día. Pero a la hora de definir su profesión es mucho más complejo, ya que el mercado laboral tiene un gran problema. Y es que muchas empresas, para las mismas posiciones del mercado, ponen diferentes nombres, aunque las funciones sean las mismas. Sí que es verdad que en entornos muy especializados, como por ejemplo la medicina, etcétera, etcétera, el propio título ya te pone en esa posición. Pero por ejemplo, en sectores como el marketing, recursos humanos, comunicación, para una misma posición tiene diferentes nombres. Hoy vamos a hablar de lo importante que es definir tu posición laboral antes de buscar empleo. Primero de todo, permíteme que me presente. Como bien sabéis, soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent y amigo vuestro que os va a venir a hablar hoy sobre empleabilidad. Para los que me conocéis ya, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Y para los que no me conocéis todavía, bienvenidos a este canal donde cada día somos más gente. Y te animo a que te suscribas, que le des esa campanita y que si quieres, comentes. Ya que también me gusta leeros, como sabéis, y me gusta que expliquéis o que tengáis dudas y poder resolveroslas. Como comentábamos al principio, lo importante de la búsqueda de empleo muchas veces es el cómo planteamos ese inicio de la búsqueda de empleo. Así que hoy vamos a hablar de cómo definir esa profesión, porque es necesario saber exactamente cuál es vuestro puesto laboral. Sabiendo cuál es vuestro puesto laboral y cuál es vuestra profesión, es mucho más fácil que podáis orientar esa búsqueda. Pero para ello necesitáis entender 4 puntos fundamentales de los que os voy a hablar hoy. Recuerda que definir tu profesión empieza con un examen de tu experiencia laboral. ¿Qué posiciones has ocupado? ¿Qué puestos? ¿Qué funciones? ¿Qué sectores? Eso te permitirá entender mucho mejor cuál es tu profesión. Y así de esta manera poder enfocar mucho mejor la búsqueda de empleo. Pero la gran pregunta, ¿por qué se necesita hacer una revisión profesional? Muy sencillo. Va, haz la pregunta. Héctor, ¿por qué se necesita hacer una revisión profesional? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pues muy sencillo. El mercado laboral está evolucionando, como sabéis, de forma continua. Lo que una profesión se llamaba de una manera hace 10 años puede ser que hoy tenga otro nombre. Así que el poder revisar lo que es el mercado, entender esa evolución, qué posiciones se están creando y cómo puede renombrarse o adaptarse la tuya, es fundamental en la búsqueda de empleo. Conocer también las nomenclaturas es importante, ya que, por ejemplo, en el mundo comercial, como sabéis, o si no, os lo cuento, no es lo mismo un Key Account Manager que un Business Developer, que un delegado comercial, por ejemplo. Si tú has sido una persona que ha llevado grandes cuentas en una compañía, tienes que entender que tu posición ahora mucho más global y mucho más internacionalizada es el Key Account Manager. Sí, lo sé. A mí tampoco me entusiasma poner las cosas en inglés. Pero es una tendencia del mercado y tienes que adaptarte. Hazlo. Anímate. Hazlo. A mí no me gusta ser headhunter, pero me gustaría menos que me llamasen cazador de cabezas o cazatalentos. Bueno, cazatalentos quizás sí. Dale una vuelta, fíjate en cómo se llama la nomenclatura y cómo ha cambiado la profesión en los últimos años. De esta manera también podrás entender mucho mejor las funciones que se están realizando actualmente en el mercado y cómo tú te adaptas a ellas. El segundo punto que tienes que tener en cuenta es el efecto de la tecnología. Saber, por ejemplo, cómo la tecnología ha afectado a la posición laboral que estabas ocupando en el mercado. Cómo esa tecnología ha ido entrando y por tanto entender ese tipo de tecnología que se ha ido incorporando en las diferentes posiciones y cómo afecta a la tuya, también es interesante para la búsqueda de empleo, sobre todo para pensar qué tipo de cursos o qué tipo de formación a lo mejor son necesarias para que te puedas adaptar a ese nuevo mercado laboral que estás buscando. Quizá donde estabas trabajando no lo necesitabas porque llevabas muchos años, pero ahora cuando buscas un nuevo puesto de trabajo te das cuenta que es un indispensable que tienes que tener y a lo mejor deberías hacer un curso sobre ese tema. También es importante conocer el mercado laboral. Una pregunta que te voy a hacer. Cuando estás buscando empleo, ¿te empapas de las noticias sobre sectores que te interesan? ¿O simplemente buscas ofertas buscando un empleo? ¿Pierdes tiempo mirando, por ejemplo, cómo está tu sector? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo está cambiando? ¿Qué tendencias hay? ¿Qué empresas son las que están creciendo? ¿Cuáles están decreciendo? Si tú, por ejemplo, te planteas un cambio de sector, ¿sabes qué sectores son los interesantes para ti? ¿Haces algún tipo de búsqueda? Pues al definir la profesión pasa lo mismo. Entender tu profesión es interesante, pero entender tu profesión en el contexto del mercado laboral es muy importante, sobre todo sabiendo qué sectores son los que te pueden interesar. Analiza no solo tu profesión, sino también los sectores del mercado que te pueden interesar, viendo cómo cambian, cómo evolucionan, cómo crecen, cómo decrecen, etcétera, etcétera. Conviértete en un experto del sector, no simplemente en un profesional más, sino un profesional que entiende cómo funciona ese sector, que entiende cómo está creciendo y que conoce las tendencias. Incluso en una entrevista de trabajo se nota, cuando el candidato te habla del sector y lo conoce, que el que te habla simplemente de su experiencia sin entender muy bien el sector laboral y cómo está creciendo. Conocer la competencia, conocer las amenazas, las oportunidades, las debilidades de tu sector, hará que seas un mejor candidato y que entiendas mucho mejor tu profesión. Lógicamente, tampoco lo tienes que saber todo. Con lo cual, lo que te voy a recomendar que busques información en gente de tu sector,
colegas, networking, como bien sabes, gente por LinkedIn que publica sobre actualidades del sector, pues gente que por ejemplo publica en blogs o publica en diferentes periódicos digitales acerca del sector. Empápate de ellos, conecta con ellos, haz networking, habla con ellos, conoce el sector, conoce las empresas, interactúa directamente con la gente de las empresas, como bien sabes si estás buscando empleo. No te quedes solo con la oferta laboral, no te quedes solo con buscar qué ofertas hay en el mercado. Define tu posición y entiéndela, para entender también el mercado laboral en el que estás interesado o interesada, en qué sector te quieres incorporar y sobre todo qué gente tienes que contactar. Esto es lo que tienes que hacer casi previamente a empezar a buscar ofertas. Hay una preparación previa muy importante y te recomiendo que la sigas. Como siempre, es un placer estar con vosotros. Si os ha gustado este vídeo, ¿qué es lo que os voy a recomendar? Que veáis este de aquí, porque seguro que os interesará. Lo he elegido especialmente para ti, para que lo veas. Con lo cual te doy la oportunidad de que puedas aprender una cosa nueva. Y de todas maneras, si no lo vas a ver, que sepas que te agradezco muchísimo el haber llegado hasta aquí, que te animo a que te suscribas al canal y que nos sigas, si no lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo, sigue así, me encanta. Y porque ya somos casi 500. En pocos meses hemos ido subiendo poco a poco, como la espumilla, de forma continua. Así que nada, un besazo enorme y recuerda sobre todo una cosa, que te quiero.